Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal y gracias por permitirnos llegar a nuestro segundo año. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Estamos con un nuevo episodio y un episodio, la verdad, que para mí es muy especial por la persona que tengo aquí de invitada, porque es una persona, se lo estaba diciendo hace nada, que pues una persona que ha inspirado, una mujer que ha inspirado a muchas personas, que ha puesto de tendencia una gran parte muy importante de lo que es innovación legal, digamos, a día de hoy. Y que sin duda es un referente a nivel global de todo lo que hace. Pero ustedes se estarán preguntando quién es esta persona, pues déjenme un momentico, voy a dejar que la vayan viendo. Pues ella es nada más y nada menos que Angélica Flechas, CEO y founder de Aptica. Angélica, bienvenida a Charla Legal. De verdad que nota que se acá y pues que has aceptado la invitación. Mil gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir y conversar contigo. Bueno, no, para mí es un placer tenerte acá. Sé que mucha gente te conoce y te referencia, pero me gustaría de pronto que nos cuentes un poquito de ti, quién es Angélica, qué hace, qué le gusta, no le gusta, lo que nos quieras compartir. Bueno, entonces Angélica es una mujer de 37 años colombiana que tiene dos perros, una Golden Retriever que se llama Lila y una Alaskan Malamute que se llama Lorenzo. Y hay un tercer perro en el cielo que se llama Botas, que fue el primer aptiqueño que hizo parte de mi organización, porque era yo solita con el perrito todo el tiempo pensando qué hacer. Ok, Estudié Derecho, estudié Diseño, las dos las estudié en la Universidad de los Andes. Eso es relevante porque antes diseño en los Andes era diseño industrial y después ok. cambió y pasó a ser diseño estratégico y a mí me tocó esta nueva corriente del diseño, entonces por eso pues me gusta cómo hacer la aclaración metodológica en la cual me formé. Y además de esto, soy profesora. He dictado clase en administración de temas creativos, he dictado clase en la Facultad de Derecho de los Andes y del Adolfo Ibáñez en Chile en diseño de servicios legales y ahora estoy dictando clase en una maestría que une el mundo de la ingeniería, del diseño y de la gestión de la innovación tecnológica. Y además de esto, soy la fundadora de una compañía que se llama Aptica, que se dedica a diseñar servicios. Amo el dulce, no me gusta la cebolla y creo que no hay nada más rico que sentir el sol en la mañana. Es como la Ok. descripción de Angélica. Angélica, de verdad muy interesante lo que pues has empezado como y pues has tocado cosas que realmente, digamos, como que me gustaría empezar a tocar, pero me gustaría preguntarte lo primero de todo, como lo más elemental, y es por qué derecho, por qué escoges ¿siempre supiste que querías ser abogada o no? O cómo fue un poco la historia detrás de esa elección? Y luego pues la siguiente pregunta sería, ¿cómo llegaste al diseño? Es decir, del derecho al diseño, que, o sea, me gustaría como un poco conocer esa historia. Listo, bueno, entonces, abogada, yo creo que yo siempre quise ser abogada. Ok. Soy hija de dos abogados. Y yo creo que cuando uno conoce algo tan de cerca, cualquier disciplina tiene como suficientes elementos de juicio para saber si le gusta o no. Y a mí el Ujú. derecho me gustaba mucho, me gustaba en el sentido de lo que yo veía en mi casa, mis papás ambos se fueron por la rama del derecho penal y pues era muy interesante oírlos hablar y tener conversaciones alrededor de esto. Yo crecí entre expedientes y nuevas legislaciones y me llegaban los fascículos de Legis todo el tiempo a la casa Sí. y era plan de mi mamá el domingo armar la AZ. Entonces digamos que desde el punto de vista práctico, pues lo vi en mi casa todos los días, pero también había algo en mi corazón que me decía que yo podía defender a las personas. Entonces Ajá. yo siempre cuento la historia de que pues yo vengo de un colegio religioso de monjitas
Y estas monjitas, pues a veces no eran tan buenas personas. Entonces, cuando las niñas debían la matrícula, hacían una lista de las deudoras y la pegaban en la puerta del salón. Mm, Pues yo creo que no hay que ser abogado para saber que lo que están haciendo está mal. Entonces, yo correcto. simplemente sentía que eso estaba mal y yo arrancaba la lista de la puerta. Sí. Entonces, esto generaba muchos problemas en mi casa, porque mi mamá, pues, decía: "No tengo tiempo para ir a sacarte de tus problemas de niña". Y mi papá lo veía más como un motivo como de inspiración. Ajá. Entonces, él llegaba con la Constitución política bajo el brazo a la reunión con la monja rectora, y Sí, lo sí, que sí. hacía era decirle que yo estaba previendo un problema legal, entonces, que más bien me agradeciera, porque si alguien, estuviese vinculado con la situación, quisiese iniciar un proceso legal alrededor de esto, por daño al buen nombre, o pues mil temas adicionales que podrían estar vinculados a este caso, pues yo lo que estoy haciendo es evitando que ese problema exista. Y así fue como yo pues sentí que el derecho iba a ser mío y me iba a ser parte de mi corazón. Fui típica niña que se lanzó a la personería, no gané, pero me lancé y tenía todo un plan de cómo iba a cambiar la experiencia de los estudiantes. Pero sí, como que había un llamado en mí de representar a las personas y trabajar desde sus derechos y demás. Entonces entré a estudiar Derecho a los Andes y fui una estudiante de Derecho intensa, Ajá. feliz. Me gustaba lo que hacía, me leía las sentencias, hacía resumen y, en fin. Pero había un lado en mí que siempre estaba conectado con los procesos creativos. O sea, que Ujú. voy a contar una historia que nunca he contado y es también en el colegio, había comités en los salones y entonces se podía hacer del comité de decoración. Y yo siempre quería ser la capitana del comité de decoración, entonces mis amigas se hacían conmigo y me acuerdo que todas me miraban como, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, el concepto este año va a ser el universo. Entonces yo traía un concepto y entonces después nos íbamos a una papelería y comprábamos materiales y por ahí tengo unas fotos muy chistosas de cuando hicimos el del universo. Entonces hicimos Sí. unos planetas que en ese momento yo sentía que era una obra de arte, pero en realidad estaban muy mal hechos. Pero realmente conceptualmente la gente entraba al salón y se sentía en el universo. Ujú. Pero la historia que voy a contar es que uno de los puntos de contacto de esa experiencia en el salón era la puerta. Entonces yo quería que la puerta diera la bienvenida al universo y entonces yo dije, voy a dibujar un astronauta a tamaño real. Ujú. Y todas me miraban como, o sea, una cosa es hacer un circulito y ponerle como colorcitos y decir que esto es Plutón, pero otra cosa es hacer un astronauta en tamaño real. Y me acuerdo como si fuera ayer, comprando un tamaño de papel, pues, bastante grande, tamaño humano, o Sí. sea, 1,70 de largo, y sentándome con un lápiz a dibujar un astronauta. Y lo hice y quedó muy bien hecho. Ese sí no quedó chistoso como los planetas, quedó muy bien hecho, con muchos detalles, tenía tanque de oxígeno, tenía todo. Y nada, llegué al salón y lo pegué en la puerta. Y había un profesor que se llamaba Mauricio Montealegre, que se paró en la puerta y dijo, ¿quién hizo esto? Entonces yo dije, ay no, Angélica otra vez se metió en problemas, pegó una cosa en la puerta, no debió haberlo pegado. Bueno, pues nada, otra vez llamar a mis papás, o sea, como que ya estoy acostumbrada a esta dinámica. Y me sacó del salón y me preguntó, ¿tú hiciste esto? Y yo, sí. Y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y Ajá. yo, voy a ser abogada. Y me dijo, ¿y por qué no estudias como arte o diseño o creatividad? Algo enfocado con hacer, porque siento que lo que hiciste es especial. Ajá. Em, Y yo, pues, como que nunca lo había considerado. Y me acuerdo que medio lo toqué con mi mamá esa noche en la casa, y ella una me dijo: "No, publicidad, no, la gente se muere de hambre de eso, o sea, no, tú vas a ser abogada". Sí, sí, sí. Y ya, como que lo descarté de una, y entré de una a estudiar derecho, pero los Andes tiene algo muy bueno, y es que te permite hacer dobles programas fácil. Entonces, yo de vez en cuando metía materias de diseño por ahí, pero, pues, nada, era un hobby, no era como iba a ser mi profesión. Ujú. Hasta que, y esta historia creo que también le he contado varias veces, un profesor de contratación estatal nos dice, queremos diseñar, no, quiero que ustedes diseñen un juego para aprenderse la ley 80, la ley de Ujú. licitaciones públicas. Sí. Y todos ya éramos estudiantes de últimos semestres, entonces a todos les pareció la tarea más desgraciada del mundo. O sea, era como, señor, no, vamos a hacer esto, háganos un examen. Pero el señor, no, esta es parte de la dinámica, así va a ser mi clase, así la vamos a hacer. Y entonces yo me puse muy feliz y entonces les dije a mi grupo, tranquilos, yo diseño el juego, ustedes mándenme preguntas y respuestas y yo me encargo de hacerlo. Y todos, uy, qué bueno, Angélica se va a encargar de esto, chao. Me fui para la comercial papelera y compré un montón de materiales
Ujú. Y abrí los juegos de mesa que había en mi casa y había uno que se llamaba Clue, que es un juego donde uno tiene que encontrar al asesino en el juego. Y yo dije, así como en Clue hay un asesino, en mi juego hay un corrupto, que es el que no cumple la norma. Y usé mis materiales y diseñé una maqueta gigante con personajes y actores y carritos y acerrín y arbolitos y tenía todo. Y llegué al salón con la maqueta enorme y la verdad tocaba descubrir quién era el corrupto según su comportamiento en el tablero de juego. Y Ah, el profesor mira esto y me pregunta dos cosas. La primera es, ¿me puedo llevar corrupto para mi casa para que mis hijos entiendan? Yo, pues, ¿qué enseño? Y yo, claro, entonces le entrego el juego. Y la segunda es, ¿usted ya le contó a sus papás que usted no quiere ser abogada? Y esa pregunta yo siento que me partió la vida en dos porque, sí. a ver, yo nací en el derecho, estudié derecho sin dudarlo, yo de hecho me gradué chiquita del colegio, entonces uno toma esa decisión normalmente como a los 17, 18, yo la tomé a las 16. Entonces, pues, como que toda mi vida esto había sido parte de mi esencia. Pero cuando este señor me hace esta pregunta, ya en séptimo semestre de Derecho, o sea, estamos hablando de que a Angélica le faltaba año y medio para graduarse, pues fue como un desafío de vida un poco. Y llegué a mi casa y me senté con mi mamá y le dije, y después con mi papá y también. Mi papá se opuso Ujú, dramáticamente. Mi mamá al ujú. principio me dijo, piénsalo bien, porque además yo no quería hacer doble programa, yo quería ser diseñadora. Entonces yo iba a Sí, votar derecho y me iba a dedicar solamente al diseño. Mi ok. mamá así como que me hizo entrar en razón y me dijo, no, Angélica, al menos un doble programa. Y no sé, como que yo ese semestre sentí odio por el derecho, o sea, yo sentía como que como si me hubiera atrapado y como que no me hubiera permitido explorar otras cosas del universo. Em, Nada, tuve tusa en su momento, como tengo que seguir estudiando derecho, tengo que Sí. ahora explorar esta nueva carrera. Ahí yo pensé que era diseño industrial, entonces que yo iba a hacer cositas, objetos, no sé, diseñar una vajilla, ¿sí? Pero Ujú. de repente, no, descubro que la universidad en su facultad de arquitectura y diseño había hecho una exploración del programa académico y había descubierto que el diseño ya no debe girar en torno al objeto, que debe girar en torno a la experiencia del usuario. Y entonces descubro que el programa pues se basa en design thinking y como que la lógica jurídica, si tú lo piensas, consiste en encontrar qué está mal para proponer cómo resolverlo. Ujú. Pues design thinking es igual, o sea, ¿qué pasa con este producto, con esta experiencia, con esta historia que vive esta persona y cómo puedo diseñar algo para resolverlo? Yo siento que la diferencia es que el diseño es mucho más tangible y no Claro. llega solamente a una condena, un resarcimiento económico, sino realmente entiendo cuál es la experiencia que está viviendo esta persona y qué es lo que realmente puedo entrar y diseñar. Entonces, así empecé el doble programa, siendo la primera persona en hacerlo, muerta del susto, porque yo dije, o sea, estoy loca. De hecho, en derecho decían que yo era la oveja negra del Ujú. derecho, porque cómo iba yo a dejar atrás esta facultad, lo cual no pasó, o sea, igual hice los dos, em, pero aquí estoy, digamos que habiendo recorrido ese camino de estas dos carreras y así es como terminé estudiando las dos. Qué interesante, qué interesante. Y de hecho, me gustaría preguntarte algo que creo que te lo puedo preguntar a ti con toda la confianza, porque sé que tienes aparte de criterio un poco es el debate de si los abogados son creativos o no. ¿Tú qué opinas? Yo siento que sí. O sea, yo a veces leo cosas que escriben abogados y digo, ¿cómo se le ocurrió esto? Puede ser algo que no tenga ni sustento, pero está muy, no sé, tiene muchas ideas, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de eso? Bueno, entonces ahí hay un tema importante conceptual que podemos traer a la conversación y es que la creatividad no es una cualidad y Ajá. tampoco es algo que sea exclusivo de determinadas profesiones. La creatividad es un estado en el que uno puede entrar. ¿Qué es lo que Ujú, pasa? Que hay profesiones que te motivan de manera más proactiva y evidente al estado creativo. Una profesión como la publicidad, como el diseño, como la arquitectura te están exigiendo un proceso creativo constante, entonces tu cabeza está más acostumbrada a hacer conexiones neuronales que el resto de la población no haría. Y eso es lo que permite que haya un proceso creativo. Yo conecto dos cosas y hago que algo mágico pase, ¿cierto? ujú. Em, pero eso no quiere decir que una persona que estudia derecho no pueda ser creativa y todo depende también del contexto. Imaginémonos un caso legal donde algo muy difícil está pasando y tengo que buscar el camino para resolver, saber cómo construir el alegato, saber cómo hacer la pretensión. Ahí estás pasando por un proceso creativo que se materializa de pronto en el lenguaje, se materializa de pronto en la solicitud, pero no necesariamente la creatividad debe estar solamente asociada
a carreras que se aterricen en productos, ¿no? Ujú, Que en el mundo igual del derecho, tu concepto legal o tu petición o tu argumento también es un producto, lo que pasa es que es un producto intangible, pero también puede hacer parte del proceso creativo. Entonces, perdón, estoy haciendo respuestas muy largas, pero a donde quiero llegar con esto es que sí, los abogados sí pueden ser personas creativas porque pueden entrar en un estado creativo. El tema está en qué contexto y con qué metodología abordan la cotidianidad de sus labores. ujú. Muy interesante, muy interesante. De hecho, eso abre un montón de posibilidades a, no sé, oye, mira, existen cosas que tú puedes usar, que puedes adherir a tu trabajo, a tu metodología de trabajo diario y que te pueda incluso hasta dar mejores resultados. Pero me gustaría un poco entrar a áptica, preguntándote primero qué es áptica, ¿cierto? No sé, el concepto, cómo llega, aparte el nombre de tu empresa y cómo arrancas ese proyecto, o sea, cómo empieza. Me gustaría un poco conocer, ya nos adelantaste que botas hacía parte de eso, pero qué más hubo y un poco como esos retos detrás de. Bueno, entonces, Aptica es una empresa en la cual yo trabajo hace 10 años y 10 meses, que se dedica principalmente a diseñar servicios. Ujú, Em, Aptica existe porque cuando yo me gradué de las dos carreras, yo quería mucho dedicarme al diseño de servicios. Es decir, yo encontré el design thinking, después encontré esta otra corriente que se llama service design, donde uno puede literalmente aterrizar una experiencia y diseñarla, primero diagnosticándola y encontrando qué puntos de contacto hay que crear. Entonces, pues yo salgo a buscar trabajo como diseñador de servicios, les estoy hablando de hace 10 años y 10 meses, y pues no había trabajo. ujú, Era muy nuevo. Ahora es súper común, tú te metes a LinkedIn y buscas diseño de servicios, trabajo y te aparecen de bancos, de aseguradoras, de incluso cadenas de restaurantes. O sea, existe ya el rol de diseñador de experiencia o diseñador de servicios, pero en ese momento no existía. Entonces, yo siempre digo que yo me inventé mi trabajo porque yo ujú, confiaba demasiado en el método. Entonces dije, pues esto lo necesita todo el mundo, porque al final el servicio es lo más transversal que hay en el universo. O sea, la base económica del mundo son los servicios. ujú. Es más, no existe un producto que no esté conectado a un servicio. El servicio de delivery, todos los procesos y experiencias que ocurren para la creación del producto. Entonces, al final, pues mi lógica estaba en el universo necesita esto, el hecho de que no haya un trabajo no quiere decir que no lo pueda ejercer, y entonces por eso pues nace áptica. ¿Qué significa áptica? Áptica es el nombre que se le da a la percepción del tacto. Así como tú Ujú. percibes lo visual, eso se llama Sí. óptica, así como tú percibes lo auditivo, eso se llama acústica, y el áptica tiene que ver con la percepción del tacto, o sea, cuando tú tocas algo y lo percibes, hubo percepción áptica. Y pues áptica se llama áptica porque nosotros diseñamos servicios por medio del aterrizaje de los puntos de contacto del servicio. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer el áptica de los servicios que intervenimos. Ahora, hasta aquí no he hablado de nada de legal, porque yo no quería ser abogada, yo quería ser Ujú, diseñadora de servicios. Pero ¿qué pasa? El derecho es muy transversal a la vida y así como yo digo que todo es un servicio, todo tiene una implicación y una conexión con el mundo jurídico. Esta conversación que estamos teniendo, pues tiene implicaciones legales de propiedad intelectual, la herramienta que estamos usando para grabar tiene una licencia, y eso pues tiene un contrato y tú tienes unos derechos y entonces al final todo tiene elementos legales. Así yo los ujú, conozca o no, el mundo legal me está acompañando constantemente y esto mismo también pasaba en los servicios que yo intervenía. Puntualmente empecé a trabajar con una farmacéutica y en esa farmacéutica me busca un día la gerente legal y me dice, Angélica, tenemos un problema. Es que están analizando las calificaciones de servicio de las áreas, que pues ahora esto se llama NPS, Net Promoter Score, ujú. y así como yo puedo analizar el NPS de, no sé, un restaurante frente a las personas que vienen y consumen el producto, yo también podría analizar el NPS de la experiencia del área de talento humano con el área legal, la experiencia del área de compras con el área legal. Y en esta farmacéutica medían el NPS en ese momento del área legal, lo cual me parecía muy moderno para su época. Ahora ya es común, pero estoy hablando de 2014, o sea, esto es hace De mucho. acuerdo. Y en ese proceso descubro que se podía diseñar el servicio legal que el área jurídica le ofrecía a las otras áreas. O sea, como que mi cabeza hizo, obvio, las dos cosas se tienen que conectar y
hicimos un proyecto muy bonito. Porque yo siento que la gente piensa que el primer proyecto de Legal Design de Aptica fue de Bancolombia, pero no, el primer proyecto de Legal Design de Aptica fue con María Fernanda Espitia, que es una persona que yo amo y adoro con todo mi corazón, porque confió en mí cuando yo ni siquiera decía que eso se llamaba Legal Design, yo llegué a diseñar un servicio para ella. Sí. Y el ejercicio que hicimos fue hacer un diagnóstico de todas las áreas legales de la compañía, entendiendo las diferentes como áreas, entonces trabajamos para Cono Sur, trabajamos para Centroamérica, trabajamos, o sea, tocamos todos, inclusive Brasil, y entendimos cuáles eran los servicios que el área legal le prestaba a todas las áreas y empezamos a ver cuáles eran las actividades que más ruido generaban y también las actividades que menos eficientes eran para el área legal. Entonces, como estoy concentrado en actividades que son poco eficientes, las cosas estratégicas y de experiencia del área legal no las estoy cubriendo. Ujú. Entonces, ahí estaríamos hablando un poco de legal operations, pero yo pues no sabía que estaba haciendo legal operations. Claro. Entonces, el ejercicio consistió en clasificar todas las actividades que el área legal de esta farmacéutica hacía en 16 actividades y después las organizamos en una matriz de dos ejes, haciéndonos dos preguntas. La primera es, organiza de 1 a 16 la actividad que más haces a la que menos haces, es decir, dónde más estás dedicando tu energía y tu tiempo. Y la otra pregunta era, siendo 1 donde más quisieras estar porque es donde más valor generas, siendo 16 donde menos valor generas y donde menos quisieras estar, organízalas también. ¿Qué sería en el mundo ideal? Que donde más estoy es donde más valor genero. Y entonces, como es una matriz de dos ejes, pues entonces yo cruzo las variables y me queda una línea recta, porque la número 1 de acá es la misma número 1 de acá, la número 2 de acá es la misma número 2 de acá, y pues puedo seguir. Pero adivinen qué pasó, que no era así. Entonces, no Ujú. necesariamente lo que yo más hacía era lo que más valor generaba, y no necesariamente lo que yo menos hacía era lo que menos valor generaba. Entonces, a partir de eso, clasificamos las actividades en actividades ladrillo, que es lo Ujú. que más hago y más odio. Y el otro extremo eran las actividades diamante, que es donde menos estoy y más debería estar. Ujú. Y estas ladrillo, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para repartirlas, reasignarlas? Yo en ese momento pues no sabía la palabra automatización, o sea, eso no existía, pero sí decíamos cómo podemos, cómo agilizar algunos de estos procesos. Y una de las cosas que vimos es todo el tema de propiedad intelectual. Se Ujú. les escalaban demasiadas preguntas a las personas del área legal alrededor de temas que ya se habían respondido muchas veces. Sí. Entonces dijimos, necesitamos crear como casos de usos, hacer entrenamientos en temas de propiedad intelectual, que la gente se sienta dueña de esto y creamos un proyecto formativo alrededor de temas de propiedad intelectual. Y así bajamos el tiempo del área legal, generando conceptos y respondiendo dudas sobre este tema en particular, y esto liberó el ancho de banda del área legal para dedicarse a los componentes que son más estratégicos. Entonces, ese fue el primer proyecto de legal design que yo hice en Aptica, que en realidad tiene unos componentes de legal operations como muy claros. Y ya después esto se llevó a sector bancario, sector asegurador, fondos de pensiones, y pues empezamos a contratar abogadas y abogados en Aptica, porque pues yo sola no podía estar en todos los proyectos, y Ujú. empezó a tomar como un rumbo bastante contundente la línea de legal design en su momento, como la llamé, pero después me di cuenta que no se llamaba legal design, se llamaba legal service design, porque al final lo que yo estaba haciendo era diseñando el servicio legal que estas áreas jurídicas le prestaban a las otras áreas o a la persona que consumía el producto al final. No, y muy interesante, y de hecho me gustaría preguntarte por algo, digamos, cuando tú estás haciendo esos proyectos, te lo pregunto porque es algo que yo pues, trabajo en temas de automatización desde 2018, digamos que me identifico un poco con tu historia en el sentido de que yo en 2018 no tenía de quién aprender de automatización de procesos legales, pero afortunadamente, pues probando, sacamos cosas muy interesantes. Pero me gustaría preguntarte un poco cómo has visto tú que ese tipo de metodologías incluso llegan a beneficiar otros temas que no son como tan medibles como, no sé, la salud mental, la satisfacción de los trabajadores, digamos, justamente en cuanto a sus actividades, digamos, tener esos trabajadores satisfechos, felices. ¿Tú cómo has visto ese, digamos, también ese otro impacto? Yo sé que, o sea, yo digo que no lo miden, no sé si hay empresas, no he conocido la primera que lo haga, pero imagino que debe haber. Pero ¿qué tanto impacto puede llegar a tener estos remedios para esas otras enfermedades que ya no son como la carga laboral o, oye, estoy haciendo mucho esto? Me gusta mucho tu pregunta y jamás me la habían hecho. Sí. Bueno, primero voy a responder una de las preguntas que me hiciste y es si esto sí se mide o no. Y si hay compañías que están empezando a medir el tema de salud mental,
hay una compañía que se llama Boticario que creó una división de amor propio. Wow. Y pues obviamente cuando hay un área, pues esa área toca crearle indicadores, entonces supongo que su rol es medir el amor propio dentro de la compañía. Entonces hay una tendencia muy fuerte enfocada en esto y pues si ya dentro de los recursos de la estructura organizacional se está asignando un rol, pues imagínate. Ujú, Ahora, yo sí te puedo decir que las personas que trabajan en áreas legales y que terminan involucrándose en proyectos de innovación legal usando metodologías de Legal Service Design, materializan muchas veces un propósito que habían tenido antes, pero que no sabían cómo materializar. ujú. Y aquí se voy a hablar de Bancolombia y voy a hablar de una persona que sé que ya estuvo en tu podcast, que se llama Nicolás Vanegas, que Ok. estuvo también un buen rato trabajando con en Áptica después. Y yo me acuerdo el día que yo conocí a Nicolás, yo lo conocí en una reunión que organizó Sebastián Ocampo, que en su momento era el director de compliance y del área de innovación de Bancolombia. Y Nicolás había sido vinculado a este proyecto, pues porque había trabajado en temas de innovación antes, o sea, se había entrenado en temas de innovación dentro de Bancolombia, pero no es del Ujú. área legal, sino como una persona que trabaja en Bancolombia. Y cuando nos sentamos, Nicolás me miraba como ansioso, ¿sí? Como ¿qué vamos a hacer? Entonces yo Sí. llegué con mis cursos y con mis proyectos y le conté sobre Porvenir y le conté sobre este proyecto de la farmacéutica y yo miraba cómo le brillaban los ojos. O sea, como, no sé, voy a decir algo así, como amor por el método, como quiero hacer eso, me veo haciendo esto, me veo viviendo de esto. Ujú, Y para hacerte la historia corta, en este cliente hicimos una consultoría enfocada en documentos, que es lo que más se relaciona con legal design sin serlo, pero hicimos un proyecto de diseño de contratos. Nico estuvo muy vinculado en el proyecto, con Andrés Durán también en su momento, y, y después de esto se logró vender un programa de entrenamiento en la metodología y todas las personas que hacían parte del área legal querían entrenarse, como que ujú. hubo una conexión adicional a su trabajo, de trabajar en una gran empresa, supongo que pues no sé, en términos de beneficios están muy bien, pero Claro. me están dando otra herramienta para disfrutar mi trabajo y es, ya domino, yo siempre digo la sustancia y el proceso, ahora cómo puedo dominar la experiencia y dar un paso más allá como abogada y como abogado. Me acuerdo que una de las cosas que organizaron fue una charla y pues me reservaron una salita y yo llegué con mi presentación. eh, Oigan, no cabía la gente en la salita. Ujú. O sea, eran muchos abogados y abogadas queriendo aprender de esto y no estoy Sí. diciendo esto como, oh, Angélica llenó una salita, no, sino no había hecho el análisis de lo que había pasado como emocionalmente en esa área, en esa empresa. Hoy para ellos ya es súper normal hablar de legal design. Yo me encuentro con Sí. alguien de Bancolombia y de una, sí, claro, Angélica Flechas, legal design. O sea, ya para ellos es como cualquier cosa, pero yo siento que ese día en ese saloncito donde todos los abogados y las abogadas que se inscribieron de Bancolombia oyeron este discurso, dijeron, yo quiero hacer esto. Sí. Y lo hicieron. Entonces, la respuesta es sí, sí puede haber una conexión muy fuerte con esta metodología y con un propósito que va más allá de ser buen abogado o buena abogada. Y estaría muy interesante poder medir cómo este puede ser un determinante de retención, si le queremos Ujú. meter indicadores. Y Claro, la claro. retención está muy vinculada con tu propósito. Entonces creo que eso es algo que es potente y yo creo que también hay temas como de generación de valor, o sea, tú sentir que no De solamente acuerdo. estás cumpliendo lo mínimo que te piden, sino que esta metodología te da herramientas para dar una milla extra, por decirlo así, y entonces ahí también como que te conectas de otra manera con tu rol, con la compañía y con el valor que generas. Así que creo que valdría la pena crear esos indicadores y hacerlos de manera explícita en nuestros proyectos. Qué bueno. Sí, sí, porque yo los he medido. Fíjate que yo me he dado cuenta que con el proyecto en el que estuve en el Ministerio de Educación Nacional, yo me di cuenta que empezamos a solucionar otras cosas que en la vida pensábamos que estaban relacionados con el proceso que nosotros estábamos automatizando, bueno, diseñando toda la parte de flujo y demás. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional dejó de ser la segunda entidad más demandada. Nos dimos cuenta que la salota esa de abogados que estaban literal modificando plantillas están haciendo ahora otras cosas y podían sumar valor a otras áreas. De hecho, supe que varios de esos abogados se fueron como a otras partes a sumar valor, no sé, como a parte de la defensa, cosas que, no sé, yo siento que los abogados no estamos hechos para modificar plantillas, por ejemplo. O yo por lo menos sería un abogado muy infeliz haciendo eso todos los días de mi vida, o sea, levantándome, me levanto, son las 9 de la mañana, oye, tengo que abrir un Word y tengo que entrar a unas bases de datos, extraer información y pegarlas en un Word. Y pues desafortunadamente ese es el trabajo que a día de hoy siguen teniendo muchos abogados.
Y me di cuenta de eso. Por eso tengo que te lo preguntaba, porque siento que estas metodologías también son para la vida y creo que traen mucho bienestar. Y más ahorita en estos Ujú. tiempos que son un poco como tan chocantes, como que hay mucho caos alrededor de todo es polémica, nada termina de ir bien, entonces como que hay mucho caos y siento que estas metodologías también ayudan un poquito a eso, por lo menos es como yo lo he visto, como un poquito como lo he visto. Y me gustaría preguntarte un poco también, porque tú eres una líder de la innovación legal, no solo de Colombia, sino a nivel global. Me gustaría preguntarte un poco por esa percepción tuya y qué tan difícil ha sido como hacer eso, es decir, que tú solita, porque aparte te lo tengo que decir, o sea, como que uno ve a mucha gente, ¿cierto? Que se lleva tiempo eso, pero que tú has venido como liderando una bandera con el tiempo, que hace que hoy en día pues justamente uno haga la asociación. Oye, si vas a hablar de esto, es Angélica, o sea, que es algo muy potente o de áptica, que se siente, cómo ha sido ese proceso. Esta es una pregunta que puede ser un poquito emocional, entonces, para No, los que dale, me dale. conocen, lloro fácil. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Te voy a contar algo que no le contaba a nadie Dale. y es, em, cuando yo me gradué, no, cuando estaba a punto de graduarme de diseño, Ujú, estaba haciendo una especialización en Derecho Comercial porque mi papá, dentro de las condiciones para seguirme pagando la carrera, tiene que especializarse, uno no se puede quedar con un pregrado. Entonces, yo primero hice Derecho, empecé con diseño y después hice al tiempo la especialización en Derecho Comercial y ujú, diseño. Y estudiando diseño, una profesora que se llama Natalia Gudelo, que quiero mucho, que es una mentora muy importante para mí, mm, arma un grupo de investigación en diseño de servicios y me pide a mí y a Lina Antolines, que es la otra estudiante, que apliquemos a unos congresos mundiales sobre Service Design. Y ujú. eso hicimos, aplicamos, nos escogieron en Laurea, que es una universidad en Finlandia, y nos fuimos para allá. Lina y yo ya teníamos muchas ganas como de montar empresa y de hacer temas con diseño de servicios. Y antes de irme, yo fui a que me leyeran el chocolate. Ok. Entonces, yo tengo un lado esotérico cucú y acá lo estoy revelando. Y me acuerdo que cuando nos leyeron el chocolate, no sé qué le dijeron a Lina porque yo no podía estar con ella, pero cuando me lo leyeron a mí, la señora lo miró, me miró y me dijo, usted de ese viaje va a traer algo importante, va a traer como una máquina, como Ujú, algo grande, algo como que no le puedo explicar qué es. ujú. Entonces yo llegué a la casa de mi mamá muy emocionada, como mamá pasó esto, mi mamá también es como súper esotérica y Sí. cree en estas cosas. Y me dijo, yo no te había contado, pero yo también fui a leerme las cartas, Angélica, y a mí me dijeron que tú vas a crear como los jeans. Y yo, ¿cómo así los jeans, mamá? Y me dijo, algo que mucha gente va a querer usar, Ajá. Ah. que la señora no me supo explicar qué era, pero me dijo, es algo así como muy novedoso que se va a volver muy masivo y que mucha gente va a hablar de eso. Dijo, su hija va a hacer algo especial. Pero a Ujú, ver, una señora leyendo unos naipes, una señora tomando chocolate, fin, ¿sí? sí. Entonces, nada, yo fui a ese congreso, conocí a la gente que lidera el mundo de Service Design en el mundo, en Finlandia. Ujú, Después volvimos con Lina. Con Lina, yo antes de montar Ápticas tuve una empresa con Lina que se llamaba Intangible. No ujú. funcionó porque yo era muy intensa y muy estricta en la forma que abordaba la compañía. Y Lina un día me dijo, Ok. mira, gordita, bájale 3 rayas porque eres muy intensa, chao. Y fue muy duro, pero yo seguía con este sueño de montar de realmente este camino de Service Design. Y es curioso porque yo siempre sentí que mi propósito era Service Design, Ujú, pero ya con el tiempo me di cuenta que yo tenía pues una variable adicional y era que había estudiado derecho, entonces no podía ignorar como ese conocimiento que me iba a dar como un plus a la hora de crear este producto. Hacía mucho no pensaba en esa leída de chocolate y hacía mucho no pensaba en esa leída de cartas de mi mamá. Y por favor, no me malinterpreten, ni yo pienso que me inventé los jeans, ni yo pienso que traje una máquina superdotada, no, pero ahora que tú lo pones en estas palabras, pues yo sí creo que se ha hecho un esfuerzo muy bonito en Áptica de primero ver que el diseño es una profesión muy valiosa. ujú. Cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi papá que iba a ser diseñadora, sentí como decepción en sus ojos, ¿sí? Claro. Como, pero ¿cómo? Ya puede ser abogada. Y no me malinterpretes, hoy en día es el papá más orgulloso del mundo, pero Ujú, el diseño no era una carrera muy bien posicionada en el mundo corporativo, en el mundo profesional. Entonces siento que más allá de lo que haya pasado con Legal Design o Service Design o Future Design o bueno, todas las corrientes que tenemos en Áptica,
Lo que nos importa es la última parte, que es design. Ujú, Y es, y es poder haber logrado que el diseño tenga relevancia en las conversaciones de negocio, de indicadores, de recursos, y que las personas que estudian diseño se sientan muy orgullosas y muy confiadas de que el mercado laboral está lista para ellas. ujú, Entonces, eso es lo primero. Ya con respecto al componente de legal design, pues para mí fue como muy orgánico que las dos cosas se unieran y tuvieran sentido. Em, y poco a poco ha habido gente muy linda que se ha ido sumando a este sueño y han pasado abogados increíbles. Estuvo Jorge García montando conmigo la primera línea. Ahora es un gran emprendedor en el mundo del PropTech. Estuvo ujú. Nicolás Vanegas, que fue mi cliente y después dirigió el área también, y ahora es el director de Legal Ops de una compañía también bien interesante, también apalancada por tecnología. Pero tengo también muchos diseñadores y diseñadoras que empezaron a pensar como abogadas y abogados y que han hecho Ujú. sus proyectos de legal design. Está María Camila Venegas, está Juan David Contreras, está Azul Cardona, en fin, mentes y personas que se han sumado a esto. Entonces, no creo que esto sea un mérito mío, esto es un tema colectivo, donde también está el 50% adicional, que son los clientes que han confiado en esto. Está esta María Fernanda Spitia, que me dio el primer espaldarazo. Está Ujú. Claudia Alzate de Porvenir, que me dijo, venga, diseñemos también estos documentos y empezamos a hacer cosas increíbles con Porvenir. Está Sebastián Ocampo, que me abrió la puerta en Bancolombia. Está, en fin, como puedo nombrar un montón de personas, Dalia Patarroyo de la Bolsa de Valores, gente muy linda que ha creído en esto, porque para eso también se necesita como un voto de fe. Ujú. Y es, no solamente lo veo, sino ellos o ellas dentro de su compañía también sienten que son capaces de movilizar algo. Sí. Entonces, al final, como que el gremio, el medio, ha sido posible por esto. Está también José Torres, que hace parte pues de tu compañía, que es Lexia. Yo a José lo quiero mucho porque José fue el que me dijo, lo que usted hace se llama legal design. Yo no le había puesto nombre, yo no sabía nada de Margaret Hagan, o sea, yo alcancé a operar esta metodología sin saber que esto tenía un label ya como conocido. Y también él y yo competimos, digamos que los dos ofrecemos servicios de legal design en el mercado, y pues es un mercado tan grande que tenemos que abrirlo entre varios porque pues, o si no, Claro. no nos da. Entonces, muchas veces Aptica ha llegado a proyectos porque José ha llegado a poner nuestro nombre en la conversación o viceversa. Entonces, al final no es un mérito mío, es un mérito colectivo. Son las cartas, el chocolate, mis papás, mi intensidad, mis ganas, un poco como de dos cosas juntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y te juro que no paro. O sea, Sí. yo creo que tengo una virtud y un defecto. Las dos Ah. cosas se combinan, y es cuando yo quiero hacer algo como que de cabeza, y pues a veces no se puede de cabeza, a veces no es, a veces no es rentable, Sí, a sí, veces sí. es una muy mala idea. Em, pero pues en algunas de esas he acertado, y aquí estamos. Bueno, y me gustaría preguntarte dos cosas, pero voy a empezar por la primera. Entre esos aciertos, ¿qué es lo que más valoras? ¿Los aciertos o los desaciertos? Que de pronto traen como esa otra ganancia, oye, como no lo ves ahí como tan inmediato, pero que te ayudan luego a construir a meter un golazo, por ejemplo. Te voy a responder primero desde el ego, y Ajá. pues a ver, más rico que a uno le vaya bien, más fácil, más horas de sueño en tranquilidad. Ujú. ¿M? Pero también cuando has cometido errores y has tenido el tiempo para poder mirar hacia atrás y decir en dónde cometí el error, cómo lo cometí, también es muy refrescante poder saber que esa es la universidad de la vida, ¿no? Y que viste una materia difícil, que no la pasaste, que tomaste malas decisiones, pero que la puedes repetir y que puedes como explorar otros caminos ahora con ese aprendizaje. Ujú. Entonces, si te respondo desde el ego, no, pues más rico todos los aciertos y haberle vendido a Porvenir legal design cuando ya me han comprado solamente service, y muy rico. Pero desaciertos, Bancolombia, por ejemplo, en pandemia me compró un proyecto donde yo me obsesioné con una metodología de system design y legal design, y yo dije, aquí es, y vamos a ver las decisiones, y vamos a ver el sí y el no, y vamos a hacer A/B testing, y vamos a hacer, y el proyecto salió mal. Ujú. Y era un cliente que yo quería mucho, que me quería mucho a mí, que yo de verdad, pues no quería quedarle mal por nada al mundo, y no funcionó, ¿sí? Sí. Em,
los temas de implementación en legal design son difíciles, se necesita mucha voluntad emocional, en recurso, en dedicación para que el proyecto se implemente. Entonces, también ahí ha habido muchos errores por parte nuestros en el sentido de no ser como tan intensos como el proyecto necesita para garantizar su implementación al máximo nivel. Entonces, pues, sin esas malas experiencias, pues no haríamos ajustes en la metodología y no Ujú. sabríamos que hay más cosas que se pueden hacer de aquí en adelante. Entonces, esta segunda respuesta no es tanto desde el ego, sino como desde la adultez, donde uno necesita Sí, pues las malas experiencias para poder crecer como profesional. sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y la segunda pregunta es, cuando la gente habla de talento y constancia o disciplina, ¿qué prefieres tú o de pronto qué es más indispensable, digamos, a la hora de conseguir como esos grandes hitos, ¿no? Oye, y yo, porque lo he visto que con gente que tiene mucho talento, pero a veces se desperdicia porque no es capaz como de controlarse en el sentido de, oye, enfócate y enfócate, pero diario, dale, dale, dale. Por ejemplo, este podcast lleva 2 años desde que empezó y mucha de la gente lo que más destaca es esa constancia. Como sacas un episodio todos los Ujú, lunes con invitados distintos durante 2 años, ¿cierto? Y sigues teniendo ujú, conversaciones porque también es el reto de pensar de qué hablo con cada persona. No puedo hablar de lo mismo 80 y pico, 90 y pico episodios, o sea, imposible. Y yo ujú, pensaba, por ejemplo, en algún momento como, ¿y si se me acaban los invitados? Entonces empecé a llegar empezaron a llegar también con personas, no sé, oye, a hablar con gente en España, en Italia, en México, en Chile, no sé qué. Y luego me di cuenta que esos últimos episodios, tal vez te diría los últimos 20 tal vez, o 15 o 18 algo así, son de acá. Y algo que me he dado cuenta mucho, porque también me lo han dicho, porque no lo haces en inglés. Yo digo, no, es que en inglés hay mucha información, pero no hay mucho en español. Y me he dado cuenta de eso, que es muy importante hacerlo en español y dos, hacerlo con gente de acá, porque hay mucha gente muy tesa, haciendo cosas muy bacanas, y que merece que pues se divulgue, se les conozca, ¿sabes? Y eso me ha ayudado mucho a consolidar un poquito como esas ideas que tengo con esa disciplina que sin duda pues refleja el compromiso con la innovación legal desde mi campo. En tu caso, digamos tú que cuando piensas en esos dos conceptos que te viene a la mente. bueno, definitivamente es mucho mejor alguien disciplinado que alguien con talento, Ujú. pero yo también pienso que alguien que es disciplinado también se puede dar cuenta que el lugar donde está no es el lugar para esa persona. Sí, Ok. porque tampoco puedo romantizar el mundo profesional. O sea, hay veces que, o sea, te lo voy a poner desde un punto de vista deportivo, ¿sí? Ujú. Tú puedes tener una persona que tiene mucha disciplina y se para todos los días y trota y trota y trota y trota, pero no sé, tiene un tema en las rodillas que va a hacer que no vaya a poder correr igual, Ujú. pero podría ser un pesista increíble, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, creo que también, y esto no quiere decir que no corra más, que siga corriendo, pero de pronto también podría explorar otro talento donde puede ser igual de disciplinado. Entonces, al final, creo que sí es muy importante la disciplina y la constancia. Creo que también se necesita mezclar esto con criterio y Ujú. saber que hay veces que uno puede también explorar otros caminos donde también puede tener toda esta disciplina y encontrar como llamados que está perdiéndose porque está trabajando demasiado en un lugar que tal vez no es para ella o para él. Qué tan importante es escucharse. A mí me pasó, yo dejé el litigio, de hecho yo ahorita estoy enfocado, o sea, desde que conocí que podía hacer otras cosas, dejé de hacer cosas que, digamos, son muy abogadescas, pero que no me hacían feliz. De hecho, llegó un momento, te lo cuento y te lo confieso, me despertaba todos los días siendo súper infeliz. O sea, pero era el momento en el que Mm, mejor facturaba, de hecho. O sea, me iba muy bien económicamente, pero me despertaba y yo decía, ya, problemas, 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 etc, etc, etc. Que va, esa es la vida del abogado y muchas veces, pero pues, tú bien lo dices, uno puede escoger. Creo que eso es algo bien bonito y sí. es que tenemos esa posibilidad de escoger. Pero también me di cuenta que de pronto se me olvidó la pregunta. Espera, Ujú. recapitulo. Me gustaría preguntarte justo por esa voz que a mí me decía, oye, no, ¿qué estás haciendo?
me sentía genuinamente que me estaba levantando sin un propósito, cuando yo ya había conocido algo que me gustaba porque me encanta la tecnología, me gusta, digamos, como generar otro tipo de cosas y descubrir cosas, aprender. Para mí aprender es valioso. De hecho, yo pondero más el aprendizaje que lo económico. En algún momento tendrá Ujú. que cambiar eso, pero ahorita prefiero aprender que la parte económica. Pero, y me siento feliz así ahorita. Pero qué tan importante para ti es que uno escucha a veces esa voz que te va diciendo cositas que de pronto al principio no le paras bolas, como que, ah, sí, no, se me vino este pensamiento, pero continúo mi día y pasan los días y pasan los días hasta que llega un momento en el que de pronto te ves contra un espejo, una realidad y te dices como, oiga, realmente sí estoy, me siento bien, eso sí es lo que debería estar haciendo. Bueno, mira, em, todas las mañanas cuando yo me levanto, Ah, eh, oigo un podcast que se llama Despertando Podcast. ok. Y nada, tocan diferentes temas. Y hoy en la mañana, el que tocaron era sobre oír la voz interior. Ah, Y nuevamente conectando con mi esoterismo, esa voz interior al final es como la intuición, yo creo, que te está hablando y te va diciendo como diferentes temas. sí, sí, sí. em, que al final es el resultado de todo lo que ha vivido tu alma, que ya ha visto cosas por el estilo y que tú pues como que ignoras y entonces te dice, es por ahí, pero bueno, ve otra vez, ve esa materia en la vida, de pronto la Sí. vas a perder y vas a tener que remediar, ¿sí? Entonces la respuesta es, obvio, esa voz interior es demasiado importante, piénsalo así, la única persona con la que vas a vivir durante toda tu vida eres tú misma. Mm, Así tengas papá, mamá, perro, gato, esposa, esposo, affair, o sea, las relaciones que hayas construido en tu vida, todas las relaciones son impermanentes. O porque se acaba porque me fui de la relación, ya no nos quisimos más, o porque alguien fallece. ujú. Pero la única persona que va a estar contigo todo el tiempo eres tú misma. Entonces yo siento que hacerse amigo de uno mismo es muy importante Sí, sí, sí. y oírse y darse cuenta cómo hay patrones de temas, ¿sí? Ujú, Donde, no sé, siempre que me preguntan por esto o pasa esto, tú estás reaccionando así, ¿por qué? Por ejemplo, hay una cosa en áptica que a mí me pegaba durísimo y eran las renuncias. ok. Uy, no, a mí la gente me citaba uno a uno como, cafecito, ya, esto era, van a renunciar. Y entonces a mí Sí. me da una ansiedad y yo no dormía nada el día anterior. Ahora ya trabajaba con mil cosas y como otro tipo de terminaciones en mi vida, pues porque una renuncia es la terminación de una relación. Ujú, Ya veo que era mi voz diciéndome como, tienes miedo al abandono, ok. ¿sí? Pero pues no es un abandono, es que es la vida de esa persona que quiere hacer su propio journey porque, no sé, un poco conectando con la respuesta anterior, trabajo y trabajo y trabajo en esto, pero no es su llamado, es otro. Sí, quiere ser pastelera, quiere trabajar en una empresa más grande, no quiere ser consultora, quiere dedicarse a ser papá, no Ajá. sé. Sí. Entonces siento que ahora, cuando me entran como esas ansiedades de tenemos esta llamada, tenemos esta reunión, ya es como, a ver, no, me toca a mí misma hablarme y decirme, no es abandono, es simplemente alguien queriendo hacer su propio journey y tú estás haciendo tu journey. Ujú, Em, a mí me pasa mucho en áptica, ya metiéndome en el terreno más profesional, que hay veces que estoy haciendo proyectos y digo, esto no es lo que me mueve. O sea, lo hago porque toca, porque se vendió, pero esta línea metodológica bajo este producto es como, mm. Y yo creo que ahí me toca sentarme un ratito en silencio conmigo misma y oírme y es qué es lo que me molesta. Y de pronto ujú, descubro que tiene que ver con el cliente o que tiene que ver con cómo se hizo la venta, o que no fue una venta ujú. justa, Sí, ¿sí? O ¿qué le vendí yo? De pronto le sobrevendí algo y el alcance no era ese y ahora ¿cómo lo voy a cumplir? sí, sí, sí. En conclusión, siento que cuando uno se siente incómodo de alguna manera, hay que parar, como callar el exterior, callar el podcast, callar la canción, la cafetera, el ruido y sentarse un ratito y decir, a ver, conversemos contigo misma, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te molesta de esto? Ujú. Y ahí están las respuestas, como decía el podcast de la mañana, como que las respuestas están dentro de ti, no tienes que ir y buscarlas necesariamente por fuera.
Y la honestidad, ante todo, yo siempre digo que uno tiene que ser honesto, que a veces duele un montón hacer ese tipo de ejercicio. Yo lo suelo hacer, los hago de hecho a diario y más seguido de lo que me gustaría. Lo que pasa es que mi cerebro funciona así. Siempre estoy pensando en Ujú, lo que acabo de hacer, lo que acabo de decir. Entonces, como que no dije esto. Ahorita, de hecho, estaba en una reunión antes de entrar acá, que fue un poco tensa, con una colega que quiero mucho. Yo siento que dije algo que no tenía que decir, pero ella me decía, oye, no dijiste nada mal. Pero entonces yo igual sentí como no sé si es culpa, no sé qué es, creo que es algo que hay que mirar. Pero ujú, tuvimos una conversación y pudimos como sabes, como hablar del tema. A mí me gusta hablar, soy una persona que le gusta hablar, por eso tengo un podcast. Pero también me gusta escuchar. Y a veces siento que a veces de pronto el botoncito de escuchar como que no está como tan prendido o está medio fallando y por ujú. eso a veces como que hay otra voz que intenta como imponerse y a veces en eso la honestidad ayuda un montón para hacer esos ejercicios un poco más interesantes. Me gustaría también como preguntar, volviendo un poquito a óptica, yo vi, porque pues no soy fanboy, digamos, pero cuando las cosas a veces son muy evidentes, como te decía, pues uno siempre estás ahí como una referente. Me gustaría preguntarte por lo que estabas haciendo, como, no sé, en Chile, vi que Aptica estaba incursionando allá, me gustaría preguntarte un poco por eso. Estás sacándola ya del país, o sea, una cosa brutal. Me gustaría preguntarte por eso. Ay, qué lindo. Sí, digamos que Aptica es un sercito Ujú. que está siendo como requerida en otros países. Esto no es algo reciente, o sea, yo ya he hecho proyectos por fuera varias veces. De hecho, hemos hecho 25 proyectos fuera de Colombia, lo cual es muy bonito. Em, pero el caso de Chile es muy especial porque, imagínate, 2022, cerrando el año, me busca Ujú. empresa que se encarga de hacer contenidos digitales para el sector legal, Ok. em, que se llama Estado Diario. Ujú. Y ellos tienen como toda una corriente de marketing, tienen una corriente de generación de contenidos, de generación de comunidad. O sea, creo que tienen un modelo bastante interesante que yo no he visto en otro país. Y lideraron la creación del primer evento de innovación legal en Chile. Ujú. Y querían speakers, me buscaron y yo fui. Entonces fui, di una charla sobre nuestra metodología y ponle que la gente que yo tenía al frente era gente de muy buen perfil, o sea, eran los directores de las áreas legales, las directoras de las gerencias legales, o sea, era una cosa muy especial y de ahí salieron clientes. Ujú. Entonces salió una aseguradora cita, salió Mercado Libre y entonces empezaron a salir oportunidades más contundentes. Al siguiente año, 2023, también me llaman y me dicen, queremos que vuelvas y des la charla. Yo la doy y ahí ya, digamos que las oportunidades se evidencian más. Ujú. Y ahí, pues, sí ya me empiezo a cuestionar como, bueno, muchos proyectos los estoy operando a distancia, pero creo que por la magnitud de las conversaciones amerita estar físicamente en Chile. Sí. Y entonces se constituye la empresa en Chile y decido arrendar mi apartamento e irme 3 meses a vivir a Chile como una nómada digital. Y fue una experiencia muy especial. La red de personas que conocí, yo creo que eso es lo que más me traigo de Chile. Dicen que Chile es una sociedad muy cerrada, lo cual, pues, si uno lo mira geográficamente, pues tiene sentido. O sea, están por allá escondidos detrás de una cordillera en el fin de Sudamérica, ¿sí? Ujú. Em, pero cuando uno logra entrar y conectar, Sí, la gente es mágica, te prometo. O sea, te sientes parte de su familia, te adoptan y te dan su pijama y te duermen en su cama. O sea, es una sí, cosa sí, sí. demasiado especial. Y entonces, pues sí, Aptica ya abrió su operación en Chile, tiene unos clientes muy especiales, nuevamente lo que he dicho siempre, nada de esto pasaría si las empresas no confiaran en esto. Ujú. Em, y Aptica también, digamos que está constituida en México, esto es de ya hace tiempo, desde el 2019, pero esa apertura de allá se frenó al principio porque llegó nuestra querida amada pandemia. Sí, sí, sí. Entonces, pues era muy difícil en ese momento generar confianza sin ese como
desarrollo digital que hoy en día ya tienen todas las compañías, donde es súper normal tener una reunión por Zoom, pero Ujú, imagínate tú abrir un país a distancia sin que todo esté tan digitalizado, era muy difícil. Entonces, desde este año tomó mucha fuerza nuevamente México. Tengo un cliente también muy grande, muy lindo, que es Telefónica. Ahí estamos ujú. trabajando legal design en varios proyectos con Juan Manuel Haddad. Y hay una persona de Áptica que se fue a vivir a México por un tema personal, porque a su esposo lo trasladaron. Entonces, con ella es que estamos operando proyectos en México y ese sería como el storytelling alrededor de la internacionalización de Áptica en Chile y México. Qué interesante, ¿no? Y felicitarte de verdad, porque no es fácil, no todas lo están pudiendo hacer y pues qué nota, porque lo que te digo, o sea, cuando uno mira, de hecho, cuando uno mira como a nivel global, Aptica está, es como que en la región está como muy solita. Entonces, y eso que es como el más popular, creo que de todas las áreas de la innovación legal, como la que mejor entrada tiene, pero siempre se ve Aptica y solita, de verdad, pues felicitarte por eso, porque me imagino yo que eso ha sido un trabajo tremendo y gigante. Y ya, me gustaría de pronto como para ir cerrando un poquitico, no sé qué tanta exclusiva nos puedas dar, pero no sé qué viene para el futuro, qué planes hay. Feliz de contarte cositas. Bueno, ahorita que hablaste como de retos y demás, les voy a hablar de una línea de negocio que estamos desarrollando en Áptica em, con un aliado. Esto está en Ujú, sociedad. Nuestro aliado se llama Meridian. Ellos son expertos en tecnología y en inteligencia artificial. ujú. em, y juntos creamos Anaú. Ok. Anaú es un asistente que está al lado tuyo en tu Microsoft Office mientras escribes y te va diciendo, oye, ese párrafo está muy largo, eso no te lo van a entender. Oye, ¿qué tal si más bien lo escribes así? Pilas con esas palabras que son típicas del sector bancario y qué tal si las reemplazas por estas. Ujú, Y lo conecté con el tema del reto porque yo jamás había hecho desarrollo de producto digital. O sea, Aptica es una consultora donde el recurso principal son las personas. em, y nada, estamos aprendiendo sobre este negocio, sobre la escalabilidad, sobre con quién trabajar. La semana pasada cerramos ya nuestro primer deal con una empresa muy bonita que ha confiado en Aptica muchas veces y ya vamos a empezar instalación de esas licencias. ujú. Entonces, no sé qué va a pasar, no sé si en 2 años oigo este podcast y digo, ¿por qué hablé de Anaú? Pero yo creo que van a pasar cosas muy bonitas con Anaú y estamos muy contentas y muy contentos con esta apuesta que estamos haciendo. Cualquiera diría, pero Angélica, ¿cómo va a hablar así del producto? No, es más porque estoy siendo como responsable con un terreno que para mí es muy desconocido, pero tengo Ujú. unos grandes aliados tecnológicos que me dan demasiada confianza en lo que estamos haciendo, sobre todo en términos de seguridad, que es uno de los componentes que genera mucha alerta en el uso de inteligencias artificiales. Y aquí pues estaríamos hablando puntualmente de contenido legal, entonces es información Ujú. sensible, son datos, entonces pues por eso es que estamos siendo como muy cautelosos, pero pues ya hay cliente, ya hay venta, ya hay producto, entonces pues para adelante. Esa sería como la primicia en términos tecnológicos. Nosotros tenemos otra línea metodológica que se llama diseño de servicios con visión incluyente, Ajá. donde lo que hacemos es cuestionarnos si los servicios son inteligentes frente al género y frente a la accesibilidad, y Ujú. sentimos que esta es una tendencia muy importante ahorita en Latinoamérica. Creo que nos demoramos mucho en estar listas y listos para tener conversaciones alrededor de este tema De y creo acuerdo. que las conversaciones que se dan son muy desde el diagnóstico, ¿no? Que está Sí, mal, porque está mal el techo de cristal, pero ahí es donde viene el diseño y por eso me siento tan feliz de que el apellido de todos mis métodos sean design, ¿sí? Service ujú, design, legal design, future design, porque al final el diseño es lo que permite resolver y por claro. eso se creó este método. Entonces, esto se conecta muy bien con los contextos jurídicos, porque las normas o los legisladores salen con unas posturas sobre lo que debería estar pasando en la oferta de productos, servicios, en las experiencias laborales de las personas, pero Ujú. las organizaciones a veces no tienen las herramientas para poder resolverlo. Entonces, una necesidad que sale por un tema regulatorio se puede resolver con una metodología como la que nosotros estamos planteando. Sí. Entonces, eso también está muy interesante. Y también estamos haciendo como unas proyecciones regulatorias
Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con determinada norma? ¿Qué va a pasar con determinada industria? Si sale determinada norma, ¿qué implicación habría para el servicio que prestan hoy en día las empresas que están dentro de esa industria? Entonces, estamos mezclando futuros con legal, con service y estamos haciendo con una exploración metodológica y bien bonita. Porque yo te diría, y ahorita cuando tú decías que a ti más que el móvil económico es el móvil de aprender, nosotros tenemos un móvil muy fuerte metodológico. Ujú. En Aptica disfrutamos mucho crear método y Sí. ponerle nombre y ponerle ABC y esta es la herramienta. Y al final, como que el éxito del método es que cualquier persona lo pueda usar. Ujú. Entonces, esta yo creo que es como si yo cogiera el toolkit de diseño de futuros, el toolkit de diseño legal y el toolkit de service design y los mezclo y creo una gran metodología. Entonces, pues eso es lo que se viene para Aptica. No sé si conté de más o conté de menos, pero pues El tiempo lo dirá. Bueno, pues de verdad muy potente, muy potente pues desde ya te deseo lo mejor en todos esos proyectos, de verdad que nota porque aparte sé que los necesitamos mucho. Somos una sociedad que está necesitada de cambios para bien. Em, y me gustaría pues ya para finalizar te contaba que hay un espacio al final de cada episodio en el que el invitado pues tiene como esa chance de hablar. No sé, no sé, a ver, te doy un poquito como una idea. Hay gente que pensaría que esos episodios, el mayor público son jóvenes que están estudiando derecho. No, son personas con ujú. perfiles ya muy interesantes que también, ¿por qué no? Pues están preguntando este tipo de cosas. O sea, ¿qué- ¿será que sí estoy bien acá? No sé. Em, ¿Qué les quieres decir al público de Charla Legal? Todo tuyo el espacio. Ok. Si algo de lo que están oyendo en este podcast les movió su corazón o su estómago, o como se dice en Chile, su guata, porque así se dice estómago en Chile, em, y se sintieron inspiradas o inspirados por el contenido, hagan algo con eso. Cambien el próximo correo electrónico que envíen, cuestionen algún tema en una conversación, en una reunión, em, porque el cuestionamiento es el primer paso, pero después viene la acción. Ujú. Entonces, los únicos que pueden sacar ese pensamiento al mundo real son ustedes, porque nadie más está en su cabeza. Claro. Em, y uno puede ser un emprendedor como típico como yo, o uno puede ser un intraemprendedor, que es la persona que emprende dentro de las organizaciones. Entonces, independientemente del rol en el que estén, creo que siempre hay opción de hacer algo con lo que uno aprende y sobre todo con lo que a uno lo mueve. Que ese ha sido un poco como el punto de partida de las cosas que han pasado en Áptica. Entonces, inspírense y hagan cosas especiales con las cosas que les mueven su corazón y su barriga. Qué bonito mensaje, ¿verdad, Angélica? Muchas gracias. Agradecerte por aceptar la invitación, por estar acá, por dedicarnos este tiempo a la comunidad de Charla Legal y de verdad, pues, muy agradecido y pues aparte invitada para cuando quieras volver, venir por acá a charlar de cualquier otra cosa, pues más que bienvenida. Tienes las puertas abiertas cuando quieras. Mil gracias por el espacio, me gustó muchísimo, fue una conversación muy diferente a las que he tenido en otros espacios. Esa es un poquito la idea, esa es un poquito la idea, de verdad. Mil y mil gracias. Y para mi público de Charla Legal, recuerden, quiero decirles varias cositas. Primero, como les decía Angélica, pues si ustedes se identificaron con algo de esto, pues piensen cositas, trabajen en esos temas. Segundo, siempre procuren mantenerse lo más contentos posibles en general. En general, recuerden que estamos en un mes, que es un poco lo que busca es también como generar visibilización y pues hagamos los cambios que tengamos que hacer. Yo creo que duele a veces, siempre cualquier cambio duele, pero para adelante, ¿no? La vida no se acaba. Y por último, hacerles la invitación que siempre les suelo hacer. Acuérdense que Charla Legal saca un episodio nuevo todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana. Pues mi invitación es a que estén ahí activos, a que activen la campanita en YouTube y comenten, saben que los estamos leyendo y también en Spotify, si nos siguen en Spotify, pues también saben que ahora les podemos contestar los comentarios, cosa que aseguramos la interacción por ahí. Por lo demás, pues nos vemos en un siguiente episodio. Espero este les haya gustado y como siempre, mil gracias por llegar hasta acá, por escuchárselo todo y nos vemos en el siguiente. Chao pues.